Bienvenidos en 3, 2, 1 al aire. ¿Estás listo? Busquemos juntos la llave que nos abre el cielo. Pregunta. ¡Conoce tu fe! ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Kerigma Radio. Nos encontramos ya un miércoles más, gracias a Dios. Miércoles 3 de febrero, ya nos encontramos cerca del miércoles de ceniza. Tan solo una semana ya de vivir e iniciar la cuaresma. Así es, ya qué rápido se Ya pasa sé. el tiempo. Ahora viene muy pronto. Viene muy pronto, la verdad. Fíjate que... Se nos olvidó, espera. Se nos olvidó. Así es, yo soy Se Yulisa nos ol- Gómez. Sí, y yo soy Víctor Cebó. Mucho gusto de estar con ustedes. Las redes sociales son... Nos encuentran en Facebook como Kerigma Radio, en Twitter como @_Kerigma Radio y en Instagram como @Kerigma Radio, para que manden comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, confusiones, todo lo que quieran preguntarnos, incluso pedir información si a alguno le interesan los medios de comunicación o le interesa algo de locución, de radio, pues también comuníquese con nosotros. Y fíjate que nuestros radioescuchas ocupan una explicación más de parte de nosotros. Así es. Estuvimos trabajando una temporada, no significa que la hayamos acabado, estamos todavía con ella, pero interrumpimos un poquito nuestra temporada del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo interrumpimos porque tuvimos aquí en la diócesis de Tepic la visita de nuestros hermanos discípulos de Jesús que vienen desde San Luis Potosí. Bueno, cada uno de ellos pues no nació en San Luis Potosí, ¿verdad? Son de diferente procedencia, más sin embargo la sede de la congregación está en San Luis Potosí. Ellos vinieron de misiones 3 semanas, nos vinieron a visitar aquí a la diócesis de Tepic, Así es. específicamente a la comunidad de Alianza. Entonces han estado aquí sirviendo y pues aprovechamos, ¿no?, para invitarlos un ratito. Claro, aquí seguimos con muy nosotros. alegres porque nos acompañaron el miércoles pasado y hoy también nos están acompañando. ¿Cómo están? Muy bendecidos. Muy bien, bendecido. gracias a Dios. ¿Cómo les fue esta semana que pasó? Pues mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo y muy agradecidos con Dios, porque ha sido una experiencia muy rica, una experiencia muy agradable, una experiencia que nos llevamos pues de la comunidad de Tepic, pues muy maravillosa. Qué bueno. Jesús, ¿cómo Pues te fue? muchas gracias por invitarnos nuevamente aquí en el programa. Pues la semana muy bendecida, la verdad, trabajando con la comunidad de Alianza, discípulos de Jesús de aquí de Tepic, los jóvenes, con los hermanos, pues muy edificante, la verdad, el trabajo. Y pues seguimos aquí. Muchas gracias por habernos invitado nuevamente. Gracias a ustedes, gracias. Brevemente, platíquenos qué han hecho aquí en estas semanas que han estado aquí en Tepic. Bueno, pues Dios nos permitió estar 3 semanas aquí en la comunidad, aquí en Tepic. La primera semana fue tal cual un trabajo directamente con jóvenes. Estuvimos en una semana de avivamiento, donde compartimos temas, compartimos enseñanzas, compartimos oración, convivimos, donde también nos dimos oportunidad para escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, y pues desde Dios poderlos orientar, acompañar, guiar. En la segunda semana estuvimos trabajando con los jóvenes varones, ¿verdad? Dentro de una casa de formación para varones, ¿verdad? Jóvenes que tienen la madera o la actitud de ser líderes, ¿verdad? O que deseen ser formados. Pues estuvimos con ellos una semana completa trabajando dentro de su formación humana y también espiritual y vivencias de oración y pues en la fraternidad también, ¿verdad? Y estuvimos en esa semana con ellos y muy bendecida, la verdad. De verdad que fue muy bendecida. Yo también tuve la fortuna de participar ahí y gracias de verdad por haber dirigido esa casa de formación. Y en esta semana que acaba de pasar. En esta última semana, pues bueno, Dios nos permitió estar apoyando a la comunidad en el área de liderazgo. Empezamos a trabajar temas sobre el conocimiento, el autoconocimiento de líder, ¿sí? El manejo de la comunicación, una comunicación asertiva. También pues estuvimos viendo temas que nos ayudan a reforzar lo que es la espiritualidad del líder, ¿sí? El autoconocimiento, el perfil del líder, lo que implica el ser líder dentro de esta comunidad. ¿Por qué les preguntamos esto? Porque al final de cuentas es parte de su carisma, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de él. Así Entonces, es.
¿Qué te Así es. parece? Vamos a iniciar con, bueno, ya esto es parte del programa, claro, pero vamos a iniciar con las preguntas. Platíquenos, ¿qué es la vocación religiosa? Ya vimos el programa pasado, la semana pasada, acerca de las vocaciones, cómo descubrirlas, darnos cuenta, cómo escuchar el llamado de Dios. Pero ahora platíquenos específicamente de qué trata la vocación religiosa. Bueno, como les había mencionado en el programa pasado, ¿verdad? Los estados de vida o las diferentes vocaciones que surgen, existe lo que es la vida consagrada, ¿verdad? La vida consagrada, que de alguna manera la vida consagrada busca, ¿verdad?, imitar a Jesucristo en sus diferentes dimensiones o características o rasgos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice en Sacra Virginitas, ¿verdad?, que la vida consagrada es el ornato de la iglesia, ¿verdad? Es como el adorno que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida consagrada busca, a través de sus diferentes carismas, ¿verdad?, mostrar a Jesucristo, ¿verdad? Decíamos en el programa pasado que existen vida religiosa contemplativa, pero también vida religiosa activa o apostólica, ¿verdad? Cada una de estas congregaciones que surgen o que están dentro de la iglesia imitan a Jesucristo, ¿verdad? Imitan a Jesucristo, buscan hacer a Jesucristo presente en el mundo a través de la vivencia de su carisma. Yo tengo un paréntesis. ¿Sí? Así brevemente explíquenos qué es el carisma. El carisma es aquello, ¿verdad?, que va a identificar a la congregación. Claro, tiene una base a través de la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, nosotros como discípulos de Jesús nos identificamos, ¿verdad?, con el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo del 18 al 19, donde dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esa es la cita de nosotros como congregación. Cada congregación se identifica de acuerdo a Jesucristo, ¿verdad? Hay congregaciones que se identifican con un Jesucristo que cura, un Jesucristo que forma, educa, ¿verdad? Un Jesucristo que atiende al pobre, ¿verdad? De acuerdo a eso, pues se trata o busca el carisma. Nosotros, nuestro carisma es: seguimos e imitamos a Jesús como nuestro único Maestro y Señor, que ungido e impulsado por el Espíritu Santo realiza la obra del Padre. Uh-huh. Ok, perfecto. Realmente, ahora estaba pensando, realmente son un adorno y un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque me puse a pensar en cómo encontramos amistad con religiosos, religiosas, con sacerdotes, cómo ellos nos ayudan, pero también cómo a veces los sacerdotes, religiosos, religiosas, la vida consagrada, también se apoya mucho en nosotros laicos, ¿no? En nuestra vida ordinaria, también en su vida, ¿no? Pero estaba pensando en eso, en cómo encontramos dentro de la iglesia y en ustedes religiosos y religiosas, claro, una amistad y también cercanía con Dios, pero también como ustedes pues llegan a encontrar en nosotros también un apoyo y también una amistad, ¿no? Así es un regalo. Sí, la verdad es que son un regalo. Yo lo he vivido, lo he experimentado en la casa de formación que vivimos. También ustedes oraron por mí, ¿verdad? Me escucharon y es una bendición, ¿no? Porque finalmente llevan una preparación pues para poder escuchar también, ¿no? Para poder acompañar. Entonces todo eso pues es una bendición pues, y la verdad uno se queda totalmente agradecido porque hay alguien que vela por ti, que se preocupa y que está ahí al tanto de ti, ¿verdad? Para formarte, para educarte. Así Entonces, es. Como es el caso también de la Madre Alma, que de una forma muy específica siempre está aquí apoyándonos, ¿no? Así Siempre es. está con nosotros, apoyando este programa, apoyando esta radiodifusora. Sí, o sea, y cómo es que cada una tiene un área específica, ¿no? Por ejemplo, la Madre Alma, o sea, en comunicaciones, ustedes en la formación, o sea, y cada uno, o sea, ya lo habías dicho tú, Jesús, ¿no? O sea, con el pobre, con educando o sirviendo, no sé, lo X cosa, ¿verdad? Tantas cosas que hay que hacer. A ver, entonces... Ok. Normalmente, bueno, en mi caso, no sabía, a ver, ¿cómo digo? Yo conocía la vocación religiosa de mujer, las religiosas, las madres,
pero de repente no me confundió del todo, pero sí fue así como religiosos hombres. Y entonces me quedé, a ver, ¿cómo es eso? Entonces, para que nos expliquen, ahora sí que cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es la vocación religiosa en los hombres? Claro, pues es un llamado, es un don de Dios, ¿no? Y Dios llama tanto a hombres como a mujeres. Sí, a lo mejor encontramos en nuestra sociedad, bueno, conocemos un poquito más sobre congregaciones religiosas femeninas, ¿no? Porque a veces la mujer es más valiente, a veces los hombres vamos atrasito, ¿no? Pero también Dios llama a hombres especiales, ¿no? También Dios llama y pues nosotros como hombres pues respondemos, ¿no?, a ese llamado. Entonces también existe tanto la vida religiosa llamada a las mujeres como también esa llamada para nosotros como varones, para los hombres. Fíjate que yo, o sea, eso de la vocación consagrada, me gusta mucho cómo nació dentro de la iglesia, porque fue en un tiempo donde la iglesia comenzó a secularizarse, por así decirlo. O sea, de vivir la radicalidad de los primeros siglos de la iglesia, cuando eran perseguidos, después en los apóstoles y ya después en los padres de la iglesia, la religión cristiana pues se hace parte del imperio, no tanto del hecho de que sea el mismo gobierno, sino más bien que se permite ser cristiano, y ya resulta que comienza a relajarse, ¿no? O sea, la radicalidad comienza a relajarse, y es ahí donde nace la vocación religiosa, porque son hombres y mujeres que buscan una cercanía y una radicalidad más a fondo con el Señor. Y entonces ahí es donde nace esta vida consagrada, ¿no? O sea, el sacerdocio nace con Cristo y los apóstoles, ¿no? Y la vida del matrimonio, pues ya el Señor la instauró desde con Adán y Eva. Pero en el caso de la vida religiosa, pues nace ahí, ¿no? Buscando más cercanía con el Señor y buscando una radicalidad de vida, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta, la historia esta, pues. Sí, buscando esa intimidad más de cerca con Dios, buscando responderle, vivir con Él, buscando irse al desierto, meditar, entregarse, vivir solamente para Él. Sí, y Dios regala ese gran don, Dios regala esa gracia. Y es Dios quien sostiene a lo largo de toda vocación, ¿no? Y más en la vocación religiosa, tanto hombres como mujeres. Es esa respuesta a ese gran amor que tú sientes por Dios y que Dios te hace experimentar. Y yo creo que lo más padre es de que nace, primero siendo ermitaños todos solos, pero después se juntan y forman una comunidad que ya después vendrían siendo los primeros monasterios, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí nace pues toda esa vida consagrada. Es lo padre, ¿no? Vida en comunidad, pero buscando la cercanía del Señor junto con tus hermanos. Exacto, como un regalo del Espíritu Santo, ¿no? Como un don, y que Dios ha dado, ¿no? A través del Espíritu Santo muchos carismas en nuestra iglesia, muchas maneras de servirle, de vivirle. Y es una parte, ¿no? Es una parte de la persona de Jesús que lo queremos transformar en una vivencia con los demás, ¿sí? Un servicio tomado desde Cristo para ayudar a los demás. Que es un poquito de lo que, de su apostolado y de su estilo, su forma de vida con los discípulos de Jesús. El hecho también de salir con el otro, ¿no? Un encuentro con el otro, que podría ser una de las diferencias con los monjes o con las monjas que se dedican a la contemplación, ya nos platicaba. Así es. Y bueno, se nos está terminando el tiempo de este primer bloque. Me sorprendí porque se fue volando muy rapidísimo. Ya nos queda muy poquito tiempo. Entonces vamos a seguir platicando acerca de este tema. Vamos a conocer más adelante, más específicamente sobre la comunidad Discípulos de Jesús, de religiosos y de religiosas. Así que no se despeguen de su monitor porque está muy interesante este tema. Enseguida regresamos. Nivel 1 completado. Sigue buscando la llave. En un instante regresamos. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¡Se nos están acabando las municiones! ¡Sigamos recargando nuestras fuerzas! Aquí en tu programa Pregunta, conoce tu fe. Continuamos. Están escuchando a DJ JL. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Yulisa, ¿cómo ves a nuestros hermanos religiosos y cómo ves la vida consagrada? Bastante interesante.
y con datos que muchas veces no sabemos, pero que son, ya lo repito, bastante interesantes, que son curiosos, como decimos muchas veces, pero que llaman mucho nuestra atención, pero sobre todo que tienen pues su esencia, ¿no? Cada cosa tiene una esencia y así también todo lo que nos han compartido dentro y fuera del programa, de repente entre los comerciales y así, que compartimos algo también. Entonces, ahora compartan con los que nos están escuchando acerca de ustedes. ¿Qué son los discípulos de Jesús? ¿Cómo nacieron? ¿Qué hacen? Sus características especiales, no sé. Espérame, yo quiero dar el intro. Ay, perdón, está Ándale, bien. déjame dar el intro. No, fíjense que normalmente, bueno, pueden investigar sobre San Benito, que es el fundador del monacato, ¿no? Entonces, normalmente estamos acostumbrados a ver, pues, los religiosos, pues, franciscanos, ¿no? O agustinos, benedictinos, no sé. Y normalmente los vemos, pues, calmados, serios y todo ese tipo de cosas. No digo que ustedes no, ¿verdad? No digo que ustedes no. No digo Ay, que ustedes hermano. no. Dios santo. Pero normalmente pues los ves, o sea, en el momento de la oración normalmente es distinto, ¿no? Los rezos y todo ese tipo de cosas. Pero yo una vez me acuerdo que llegué a San Luis Potosí al congreso y yo no me la creía lo que me habían contado. Pero de repente llego y veo a personas con hábito y con escapulario y también hay uno que otro sacerdote y los veo Con danzando. casulla y todo. Los veo danzando, cantando, alabando, levantando las manos, diciendo aleluya, gloria a Dios. Y entonces como que uno, como que se descuadra, ¿no? O sea, como que rompes el paradigma, rompes todo. Y entonces esa fue la primera impresión que yo tuve, tanto de los discípulos como las discípulas de Jesús. Por eso le quería dar el intro. Entonces ahora sí, díganos por qué ustedes hacen eso. Bueno, así como dice Víctor, discípulos de Jesús, primero que nada, nace en la iglesia y para la iglesia. Discípulos de Jesús surge dentro del ambiente de la renovación carismática, ¿verdad? Del Espíritu Santo y dentro de las comunidades de alianza. Esto a través de nuestro padre fundador, el padre Fray Pablo Cárdenas Cantú, ¿verdad? Que es de la Orden de los Franciscanos Menores. Él, a través de esa experiencia que tuvo con el Señor, pues decide, ¿verdad?, tener a través de la vida carismática, ¿verdad?, la vivencia carismática como la renovación, busca él fundar la congregación de discípulos, discípulas y la comunidad Nueva Alianza, ¿verdad? Son tres fundaciones, vamos a decirlo así, que él, por obra e inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues quiso él ser instrumento del Espíritu Santo. Y fue en San Luis Potosí, ¿verdad?, donde el Señor inspiró estas obras, los discípulos, las discípulas de Jesús, con vida consagrada, y en cuanto a los laicos, la comunidad Nueva Alianza, ¿verdad? Un dato curioso es de que la inspiración esa que tuvo el padre Fray Pablo, fue precisamente aquí en el Izote, en el convento de los franciscanos. Así es. Fue aquí en Nayarit, y aquí fue donde se dio la inspiración de fundar las congregaciones y la comunidad de alianza. Entonces es como un orgullo para nosotros, como lo decía, un privilegio, ¿no? Y un dato curioso, ¿verdad? Así es. Fíjate, atendiendo ahorita a la pregunta que tú hacías, bueno, esa diferencia, ¿no?, que al contemplar o al ver a nosotros como discípulos de Jesús, que a lo mejor nos caracteriza, ¿no?, que a lo mejor la alegría, o que nos caracteriza que la alabanza, el grito, ¿no? Yo creo que son características que todo consagrado tiene, que todo consagrado vive y que todo consagrado expresa, ¿sí? Voy a tomar palabras del Papa, el Papa Juan Pablo, más bien Juan 23, que él nos pedía, ¿no?, despertar, ¿no? Hay que abrir las puertas. En su momento el Papa gritaba, ¿no? El Papa le decía esto a la iglesia: hay que abrir las puertas. Y el Espíritu Santo respondió, ¿no? El Espíritu Santo suscita, el Espíritu Santo hace nacer en la comunidad cristiana el movimiento de renovación, ¿sí? Una renovación en el Espíritu. El Espíritu Santo está respondiendo y responde a esa necesidad que necesitaba la iglesia, ¿no? Y Dios nos concedió a nosotros, ¿no?, concedió a la iglesia también este gran regalo de la congregación Discípulos de Jesús, Discípulas de Jesús y la comunidad de Nueva Alianza. Desde esta vivencia en la renovación, en lo carismático, ¿no?, nuestra experiencia, nuestra expresión de oración, de alabanza, de gozo, pues es desde ese encuentro, esa manera de darnos a Dios, ¿sí?
nuestra manera, en nuestro momento de compartir con Dios, pues nace, ¿no?, por un impulso, un gran anhelo de servirle a Dios, pero guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo ves, Yulisa? Me parece increíble, pero aparte estoy viendo cómo aún en las diferentes congregaciones de religiosos, en los diferentes seminarios, en diferentes incluso grupos, comunidades dentro de la iglesia, seguimos siendo una iglesia. Porque con ahorita que dijeron quién fue uno de los fundadores, pues ustedes son discípulos de Jesús, tienen como su carisma y tienen hasta cierto punto su línea dentro de la iglesia, lo repito, pero fue inspiración del Espíritu Santo por medio de un franciscano, pues un fraile. O sea, cómo aún siendo congregaciones diferentes, la iglesia sigue siendo una. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Pero también ahora, cómo la iglesia busca ser una también allá afuera, con los otros, con los de otra religión, con los que no tienen religión, con los que no creen, con los que no conocen a Jesús también, ¿no? Cómo llevar ese mensaje. Eso me llamó mucho la atención, esa unidad de la iglesia. Y sobre todo la cuestión, o sea, eso también a mí me llama mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención cómo es que un padre franciscano busca experiencias primero con la renovación, ¿no? Y después busca algo más formal y funda la congregación. Y aparte, o sea, otro dato curioso es de que todos eran célibes, o sea, no eran consagrados ni nada, simplemente eran laicos, pues, célibes, solteros, que estaban acompañando al padre Pablo. Y cuando decide fundar la congregación, pues la funda. Y entonces hacen sus votos, pues, y se funda, ¿no?, la congregación. Así es. Y lo decías ahorita algo muy importante, o sea, también hay para mujeres y hay una congregación para hombres. En el caso están aquí mis hermanos de la congregación de hombres y en el caso también hay para las mujeres, ¿no? Esto porque una vez una amiga que ya está con las discípulas de Jesús, ella buscaba, pues, o sea, le gustaba, ella sentía el llamado a la vida consagrada, pero decía que como que no le llenaban las congregaciones que veía, pues, o sea, las clarisas, etcétera, pero no tanto porque no fueran buenas, sino simplemente porque su llamado era distinto. En serio, madre Alma, no lo tome mal, madre Alma. No, pero esta es la parte, ¿no? O sea, como las vocaciones, o sea, no, ninguna es más, ninguna es menos, pues cada una es distinta más bien. Entonces, cuando le presenté de que había religiosos que danzaban, que cantaban y todo eso, no, hombre, pues se le brillaban los ojos y de repente no me dijo, nomás me dijo, oye, adivina de dónde acabo de volver. ¿De dónde? De San Luis Potosí. Y me voy a ir con las discípulas. Ah, no es cierto, le dije. Y se fue. Entonces, como que el Señor abre también las puertas a congregaciones para las personas que buscan una experiencia carismática, ¿no? Así Para es. cada persona, ¿no? Y eso es lo más bonito del Señor, pues. ¿Cómo ven? Es algo importante, ¿no? Que vayamos descubriendo, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Que encuentres esa felicidad, ese gusto, ese gozo. Entonces, si tú descubres, ¿no?, que estás dentro de algo, de un movimiento carismático, también hay congregaciones religiosas carismáticas, ¿no?, que viven esta expresión desde el gozo, desde la alabanza, desde esa efusividad, ¿no?, de estar con Dios, desde ese servicio, desde esa entrega, desde esa oración también en el silencio, en la contemplación. Pero algo importante, pues, es que tú vayas descubriendo a dónde te está llamando Dios y que respondas, ¿no?, dentro de las distintas congregaciones y carismas que Dios regala a través del Espíritu Santo, ha regalado a nuestra iglesia. Porque así como a Fray Pablo, por ejemplo, que de una orden contemplativa lo llama fundar una congregación carismática, pues puede ser que tú estás en una comunidad carismática y te llama el Señor a una vida contemplativa, ¿verdad? Y esa vuelta. Pero pues igual, o sea, si tú ves que tu carisma total, tu espiritualidad es carismática, pues busca una congregación como ustedes, ¿no? Exacto. Así es. Ahora platíquenos cómo es el proceso. ¿Cuántos años son? Porque siempre hay como 3 años de esto y luego 2 de esto y luego así. ¿Y en Bueno, cuál pues, están ustedes? Fíjense bien, bueno, el proceso es el siguiente. Primero, pues llegan los jóvenes con nosotros, hacemos algunas entrevistas, compartimos con ellos. Ellos sienten la inquietud, el llamado a buscar, ¿no?, y responderle a Dios. Entonces, bueno, pues iniciamos un proceso de acompañamiento. Esto lo podemos llamar como una etapa de aspirantado, ¿no? Acompañar a ese candidato que quiere conocer a Dios y que quiere conocer nuestro estilo de vida. Se da un proceso, puede ser un proceso de medio año, un año, ¿sí?
también dependiendo, ¿no?, de la edad del joven que llega a nuestras puertas. Se inicia ya directamente un año de postulantado, ¿sí? Ya entras a vivir incluso en una casa de nosotros, la etapa del postulantado, que es un año tal cual, en donde el joven va teniendo esa experiencia. Después del postulantado pasamos a una etapa del noviciado, una etapa en donde el joven ya vive un compromiso más fuerte, tanto con Dios en su respuesta vocacional, como también un compromiso con la congregación religiosa. Es un año de mucha bendición, ¿sí? Después del noviciado continuamos con... Después del noviciado continuamos con una etapa que se le conoce como juniorado dentro de la congregación, ¿verdad? En esta etapa son cuatro años, ¿verdad? En donde ahí ya se vive la vivencia o se da el estudio de la filosofía, ¿verdad? Y claro, con también estudios de vida consagrada y algunas clases que tenemos como como congregación, música, todo eso, pues es parte de la formación, claro, ¿verdad? Entonces, esos 4 años, después de esos 4 años, sigue ya la alianza perpetua o la consagración perpetua a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Fíjense que hubo un programa en el que el padre Rafael Rentería, estuvo con algunos miembros de la comunidad de Alianza Laicos, y explicaron más o menos las cuestiones. Para los que no las conozcan, la comunidad de alianza, el carisma principal es pues la alianza, ¿no? El firmar la alianza con el Señor y de esa manera comprometerte más con Él. Y es la característica también de los discípulos y discípulas, la firma de alianza, pues el firmar la alianza y comprometerse a ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Así es. Sí, como consagrados, bueno, vivimos, ¿no?, bajo estos 3 votos, estas 3 ofrendas de nuestra vida, ¿no? La pobreza, la obediencia y la castidad. Así es. ¿Y ustedes en cuál se encuentran? Yo estoy en el 4º año, soy Junior 2, ya dentro de la formación de la filosofía. Muy bien. Y pues bueno, yo me encuentro en el 1er año de juniorado, acabo de hacer mis votos temporales en este agosto que pasó. Excelente. Ya también se nos está acabando el tiempo de este segundo bloque. ¿Y tú bloque. cuántos años llevas? Yo 20, aquí, viviendo. Yo tengo un año de noviciado. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, pero todavía no se acaba el programa. Nos queda un bloque más, pero ya se nos terminó este segundo bloque. No se despeguen porque a continuación vamos a seguir platicando acerca de las características que tienen ustedes como discípulos de Jesús, religiosos discípulos de Jesús. Así que vamos a una pausa y enseguida regresamos. Nivel 1 completado. Sigue buscando la llave. En un instante regresamos. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¡Se nos están acabando las municiones! ¡Sigamos recargando nuestras fuerzas! Aquí en tu programa, Pregunta, conoce tu fe. Continuamos. Ya regresamos a este tercer y último bloque del programa, acompañados de los hermanos discípulos de Jesús, el hermano Toribio y el hermano Jesús. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues nos quedamos en un tema. A ver, coméntanos. No, estaba alerta, estaba velando. Ok. Si ibas a seguirlo, le decía yo. Nos estaban comentando acerca de las etapas que tienen dentro de la congregación, pero ustedes ahorita en los comerciales nos dijeron que tenían algo que platicarnos, un regalo para nosotros. Sí, como les habíamos mencionado de nuestro carisma, del carisma también respondemos, ¿verdad?, a las necesidades de la iglesia. Bueno, y tenemos nuestra misión como discípulos de Jesús es evangelizar, discipular y formar la comunidad cristiana. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos nuestra misión, como les decía, que se da en 2 vertientes, vamos a decirlo así, que es la configuración con Cristo y lo que hacemos en la parte de afuera, que es la iglesia, ¿verdad?, que es la evangelización a través de el anuncio del querigma, ¿verdad? Anunciamos a Jesucristo vivo, Jesucristo que quiere ser Señor, ¿verdad? Y ayudamos a Cristo a extender el reino a través de
pues de la predicación también. Algo importante, siendo dóciles a la inspiración del Espíritu Santo, pues bueno, como congregación religiosa nos integramos al plan de pastoral de las diócesis en donde nosotros nos encontramos insertos. Colaboramos, bueno, en la misión de la evangelización de nuestra iglesia y claro, pues bueno, también compartiendo nuestro carisma, nuestra misión, nuestra manera de vivir a Dios. Y tú, ¿cómo han visto que se ha desarrollado las misiones? Pues, o sea, ¿en dónde y dónde están, por ejemplo? Ahorita que hablas de las diócesis en las que están, o sea, ¿en cuáles están? Bueno, Discípulos de Jesús se encuentra en México, en el Texcoco. Tenemos 2 casas ahí. En una de las casas tenemos lo que es la formación de los teólogos, hermanos que están dentro de la formación para ser sacerdotes. En San Luis Potosí tenemos la Casa General, ¿verdad? Son 4 casas que tenemos en San Luis. El noviciado lo tenemos en Guanajuato, cerca de San Miguel de Allende. Tenemos también casa en Houston y el postulantado lo tenemos en Ciudad Victoria. Y también yo tengo amigos de Discípulos de Jesús que son de Argentina. ¿Por qué están Sí. en Argentina? Bueno, pues cada uno, pues el llamado que el Señor hace, ¿verdad? También es ellos, pues a través de las discípulas de Jesús, nuestras hermanas, que también tienen casas ahí en Argentina, pues ellas a través del trabajo que realizan, pues dan a conocer también que tienen hermanos, ¿verdad? Y pues invitan a los jóvenes a venir hasta aquí. Qué padre, ¿cómo ves? Me parece bastante interesante, pero yo tengo estas 2 semanas, bueno, el programa pasado y ahora, quedándome con esa característica, yo creo que especial de ustedes y de los religiosos y religiosas que tienen, vaya, esta característica de misioneros, el hecho de tener un encuentro con Jesús, pero tampoco olvidarnos de salir con el otro. Ahora sí, como nos invita el Papa Francisco, ir a las periferias, salir. Entonces, una característica especial de ustedes con la que me he quedado es esa, el hecho de estar con Jesús y estar con el otro. Sí, el discípulo de Jesús, ¿verdad? Es estar a los pies del Maestro, ¿verdad? Y a través de eso salir y evangelizar. ¿Verdad? No podemos quedarnos callados con aquello que ya conocimos, ¿verdad? Tenemos que Claro. anunciarlo. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús anunciamos a Jesucristo y deseamos extender el reino de Dios para que todos, familia, en diferentes estados de vida, pues Jesús reine, ¿verdad? Como el Señor. Y también como discípulos de Jesús también tenemos, viviendo los votos, ¿verdad? De pobreza, castidad y obediencia, nosotros como discípulos de Jesús también tenemos nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Como proyecto de vida somos hombres de oración, hombres de la palabra y hombres de fraternidad. Como hombres de oración tenemos nuestra intensa vida de oración, ¿verdad? Delante del Señor, la vida litúrgica y como hombres de la palabra deseamos ser hombres que estudien la palabra. Que podamos entender, vivir y transmitir, siempre en comunión con toda la Iglesia y en fidelidad a su tradición y a su magisterio, esa intimidad, ese acercamiento con la Sagrada Escritura. También pues somos hombres como un gran regalo de fraternidad, que deseamos relacionarnos en el amor, en la verdad, en la lealtad y en la rectitud. En Cristo somos todos hijos, amados del Padre y verdaderos hermanos, participantes de un mismo espíritu. Somos una familia como religiosos. Y en este caso es el caso de los discípulos, pero también es el caso de las discípulas. Son como comunidades hermanas, ¿verdad? Sí, somos comunidades, tanto ellas como nosotros. Tenemos nuestro Padre Fundador, ¿sí? que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo este gran regalo. Tanto la familia de discípulas de Jesús, como la familia de nosotros, discípulos de Jesús. ¿Y cómo se le hace para entrar con ustedes? ¿Cómo llegamos a ustedes? Porque pues aquí en Tepic pues no los conocemos, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, pues invitamos a todos los jóvenes varones a asistir con nosotros, ¿no? Primeramente, bueno, pues les proporcionamos nuestros datos, la Hermandad Discípulos de Jesús, así nos pueden encontrar en el Face, ¿sí? Y ya directamente pues se les hace una cordial invitación a tener un encuentro, vivir un retiro vocacional. En Semana Santa
tanto la congregación femenina como la congregación masculina, discípulos y discípulas, tendremos un retiro vocacional, ¿sí? Por aquí proporciono los datos, los teléfonos, para que después se pongan en contacto con nosotros, igual por algún medio de la red, pueden allí encontrar pues la invitación. El retiro se realiza en la ciudad de San Luis Potosí, ¿sí? Puedo ya proporcionarles el teléfono de la madre encargada de pastoral vocacional, la Madre Mago, que es el 444-81-55-37-1. Lo repito de nuevo, la Madre Mago, discípula de Jesús, 444-81-55-37-1. Y bueno, yo les proporciono mi número de celular, es el 8713-91-3493. 8713-91-3493. Mi nombre es Toribio Vázquez Martínez, discípulo de Jesús. Y en todo caso, pues si alguno quiere asistir, si tiene la duda de cómo llegar allá y todo ese tipo de cosas, puede llegar con nosotros a la comunidad de Alianza. Les puedo proporcionar el número del encargado de jóvenes, que es Arturo Aguirre, a ver si no me regañan por haber proporcionado su número, pero es el 311-230-6806. Nos encuentra en Colosio y Guadalajara, en pura esquina, a un lado de las vías del tren. Cualquier cosa que requieran, si quieren vivir vocacional, también hay jóvenes de la comunidad que van a vivir vocacional este año. Entonces, si alguien gusta ir y no quiere irse solo, por cualquier X razón, pues no quiere irse solo, no sabe cómo llegar y todo ese tipo de cosas, pues ahí también estamos para atenderlos, ya que nosotros nacemos también como inspiración del padre Pablo Cárdenas Cantú, ¿verdad? Sí, esta invitación es para todos los jóvenes de toda la República, sí, que quiera asistir a estos retiros vocacionales. Sí, recordar que estamos en Tepic, Nayarit. Cualquier cosa, si eres de otro estado, nos puedes también contactar por Querigma Radio o pues en las redes sociales. En las redes sociales Así es. de los discípulos, de las discípulas de Jesús y los discípulos de Jesús. Y somos tan dichosos que nos hablaron y nos presentaron un proceso vocacional, pero también en la ciudad de Tepic contamos con uno. Aquellos jóvenes que a lo mejor no tienen las posibilidades por alguna u otra razón de ir a lo mejor a San Luis Potosí, pueden realizar su proceso vocacional aquí. Ya iniciaron las etapas, pero para más información pues pueden encontrar en las redes sociales. Y si no, a partir de ello pues también animarse con los discípulos de Jesús o con alguna otra congregación que ya vimos, pues la que sea nuestra vocación, ¿no? Así es. Sí, y fíjense que también nosotros, como lo dice Yulisa, somos bendecidos de tener un proceso vocacional. Entonces, ciertamente ahorita ya comenzaron la etapa A y la etapa B, pero igual pues si gustas vivirlo aquí en la diócesis, irse preparando para el próximo año, o dijeras tú, ¿verdad?, animarse a vivirlo con ellos, ¿verdad? Así es, la Madre Alma nos dice que este fin de semana se va a realizar la etapa B también. Pero vienen otras etapas más adelante que pidiendo información pues podemos encontrar. Así es. Ya tenemos 2 datos de 2 procesos vocacionales en los que podemos asistir, en San Luis Potosí o también aquí en nuestra ciudad. Yo quiero que me digan algo. En una palabra, ¿cómo describen su experiencia en los discípulos de Jesús? Chancita de pensar. Sí, ¿Cuál pensar. es? En una palabra, alegría. Alegría. ¿Por qué alegría? Porque dentro de la Hermandad Discípulos de Jesús ha sido en mi vida en donde he tenido más momentos alegres. Han sido de la mano de Dios, de la mano del Señor, de la mano de mis hermanos como comunidad, como familia religiosa. Alegría. Excelente. ¿Y por acá? Fraternidad, ¿verdad? ¿Por qué fraternidad? Porque dentro de Discípulos de Jesús he encontrado a mis hermanos, a mis amigos, a pesar que no somos de la misma sangre ni el mismo apellido, pero tenemos una sangre en común que es la de Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos un regalo, ¿verdad? Decimos en nuestras constituciones, cada hermano que está dentro de la congregación Discípulos de Jesús es un regalo de Dios para mí, ¿verdad? Y yo veo eso en mis hermanos. Y la fraternidad, la verdad, enriquece mucho mi vida y me hace totalmente feliz y estando dentro de la casa de Dios. Y Pues todo esto... yo de Comunidad de Alianza, para mí ok. es libertad, porque de haber llegado a cualquier otro grupo, pues que pudiera ser una espiritualidad un poco más calmada, más seria, que es más mi forma de ser,
pues el Señor me puso en una comunidad carismática y no sé por qué, pero yo creo que es por lo mismo, ¿no? Contrastar mi forma de ser y la espiritualidad. Y lo digo porque, no tanto porque sea religioso, sino porque nacemos de ahí, ¿no? O sea, ellos comparten de la congregación de religiosos y yo desde la comunidad de laicos. Entonces, para mí ha sido una experiencia de libertad, pues, el vivir la alabanza del Señor y sentir cómo es que puedo hablarle como yo quiero, pues, bueno, de expresarme, ¿verdad? Yo también quiero decir una. Bueno, yo en el coro, es que me motivé. Yo en el coro creo que entrega, y me atrevo a decir que en el coro porque pues tenemos vocaciones diferentes, servicios diferentes, y porque cuando encuentras algo que te guste, yo sé que es el caso de todos nosotros y también los que nos están escuchando aquí afuera en cabina y también a través de Querigma, pues que encuentras como tanta felicidad en eso que te gusta hacer, que todo lo demás es así como que a veces dejas una clase porque tienes un compromiso, o a veces me ha pasado que dejas algún otro compromiso con amigos o algo porque es el día de Corpus Christi, o no sé, o sea, hay algo que te hace entregarte mucho a lo que estás haciendo. En el caso, pues también de ustedes, religiosos. Muchísimas gracias por acompañarnos estos 2 días, estas semanas. Gracias por compartirnos su forma de vida y por compartirnos también su experiencia. Sí, así es, muchas gracias. La verdad yo he convivido mucho con ustedes y pues me siento muy agradecido por todo lo que nos han dado nosotros como jóvenes y también como comunidad, y sobre todo cómo es que ustedes se dan a Dios, ¿no? Entonces sé que hay muchas más cosas que van a hacer y sé que todo lo van a hacer conforme al Señor. Y entonces pues estamos en oración por ustedes y por toda la congregación. Amén. Pues también muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Muchas gracias y sobre todo al Señor, que nos va poniendo en el camino, y pues gracias a la radio que nos invita para seguir extendiendo el reino de Dios. Gracias. Claro que sí, muy agradecidos y muy contentos por estar aquí con ustedes y seguir compartiendo. Estamos unidos en la oración. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias a todos, religiosas, religiosos y vocaciones consagradas, por ser un don de Dios para todos nosotros, para la iglesia. Y qué forma de cerrar el año de la vida consagrada, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Madre Alma. Gracias, Briseida, que hoy también nos acompañó. Y pues un gusto. Nos queda más que decir. Alabado sea Cristo resucitado, ahora y por siempre.